Centenares de muertos por el terremoto en Haití. El balance de fallecimientos de Protección Civil ascendió a 227 horas después del seísmo de magnitud 7,2 que sacudió este sábado a Haití. Es solo un balance provisional que va a aumentar, ya que hay literalmente cientos de desaparecidos y de heridos. Del total de fallecimientos, 158 se produjeron en la zona sur de Haití. El terremoto ha tenido una intensidad ligeramente superior al sismo de magnitud 7 que en enero de 2010 dejó 300.000 muertos, otros tantos heridos y 1,5 millones de damnificados en Haití. En direct. Para ma fesse pas comme ça. Heureusement pour moi, côté moi va tomber. Estas son algunas de las imágenes que nos muestran la devastación, imágenes que nos han venido llegando en el transcurso de las últimas horas. El terremoto tuvo una magnitud de 7.2 grados. Ocurrió a 125 kilómetros al oeste de Puerto Príncipe, la capital, y en los últimos minutos las autoridades de Haití han dado a conocer una desgarradora noticia. El número de muertos asciende ahora a 227, así lo informó el Servicio de Protección Civil del país. El epicentro, una vez más, estuvo a 125 kilómetros al oeste de Puerto Príncipe, la capital, más específicamente a 12 kilómetros al noreste de San Luis del Sur, y tuvo una profundidad de 10 kilómetros, según el Servicio Geológico de Estados Unidos. Es una situación bastante difícil para Haití en estos momentos. Hay que recordar que es un país que vive una crisis política debido al magnicidio ocurrido el 7 de julio de quien era entonces presidente del país, Jovenel Moïse, también uno de los países con el menor nivel de vacunación en medio de una pandemia de COVID-19. Y bueno, también ha sido muy difícil llegar a las zonas afectadas debido a que pandillas criminales controlan los accesos. Es un terremoto que se sintió no solamente en Haití, sino en países de toda la región del Caribe. Conectamos inmediatamente con Santo Domingo. Ahí se encuentra Jessica Hasbun, quien tiene más detalles del impacto regional de este terremoto. Jessica, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Adelante con el informe. Gracias, Rafael. Te saludo desde Santo Domingo. Aquí en República Dominicana pues se sintieron esos efectos leves de ese terremoto que golpeó a las 8:29 de este sábado de la mañana en esa región sureste, como mencionas. Se extendió a la zona del Cibao de nuestro país, y aquí también en Santo Domingo algunos de mis compañeros pues también sintieron esos leves efectos del terremoto de 7.2 grados. Hablemos entonces un poco del Caribe también, porque en el Caribe también se sintió en Jamaica, las Bahamas, Turcos y Caicos, las islas periféricas menores de los Estados Unidos, y también Cuba. También Cuba sintió esos efectos del terremoto que sacudió desde bien temprano al vecino país. Un terremoto se registró a las 8:29 de la mañana hora local al noroeste de Saint-Louis-du-Sud, en el sur de Haití, y tuvo una profundidad de 10 kilómetros de acuerdo con el Servicio Geológico de los Estados Unidos. El largo temblor se sintió en todo el país y ya se han registrado daños materiales en varias ciudades, según imágenes de testigos publicadas en redes sociales. Edificios religiosos, escuelas y viviendas resultaron dañadas por el terremoto, según los residentes de la zona afectada. De acuerdo con AFP, el director de Protección Civil del país, Jerry Chandler, el terremoto dejó varias víctimas. Hay muertos, puedo confirmarlo, pero todavía no tengo el número exacto, dijo Chandler, al precisar que el primer ministro, Ariel Henry, estaba en camino al Centro Nacional de Operaciones de Emergencia, en Puerto Príncipe. En videos compartidos en internet, los residentes filmaron las ruinas de varios edificios de hormigón, incluida una iglesia, en la que al parecer se estaba celebrando una ceremonia el sábado por la mañana en la comuna de Les Anglais, a 200 kilómetros al suroeste de Puerto Príncipe.
Ok, s'assoit rapidement. Ok. Ok, Kaisa, nous allons remarquer. Ok. Muchas casas están destruidas, hay muertos y algunos están en el hospital, dijo a la AFP Christelle Saint-Hilaire, que vive cerca del epicentro. Todo el mundo está ahora en la calle y las réplicas siguen produciéndose, aseguró. La Administración Nacional de Océanos y Atmósfera de Estados Unidos emitió una alerta de tsunami en algunas costas de Haití. De magnitud 7.2 y hay alerta de tsunami para la zona. ¿Cómo está, Cata? Bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias. Así es, vamos a pasar a revisar imágenes de inmediato que llegan desde Haití, porque tal como tú lo decías, Polo, se registró un terremoto de 7,2 de una magnitud de 7,2 específicamente a más de 160 kilómetros al suroeste de la capital, Puerto Príncipe, y lo que está viendo usted en su pantalla son parte de los registros que han llegado por parte de distintos testigos de este sismo que, como pueden ver, ha generado graves daños materiales de acuerdo con los registros. El sismo fue de 7,2 de acuerdo con lo que informó el Servicio Geológico de Estados Unidos, y las autoridades ya han emitido una alerta de tsunami para esa zona. Específicamente, lo que se sabe de las costas de nuestro país es que hace solo minutos ONEMI Chile, a través de su cuenta de Twitter, indicó que las características de los sismos localizados en Los Cayos, en Haití, no reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile. Así que esa es la información que ha estado llegando por ahora, y por supuesto es una noticia que está en pleno desarrollo y que estamos muy atentos. Es un terremoto realmente muy fuerte para la zona, con características muy similares al terremoto ocurrido el año 2010, que le costó la vida, recordemos, a 300.000 personas, una de las peores catástrofes, no solo para Haití, sino que también para esta parte del mundo, producida justamente por un terremoto que tiene características muy similares, como decíamos, a este que se produjo en el día de hoy. De hecho, hay confirmación a esta hora de la Protección Civil de Haití de muertes a causa de este sismo y del daño en diversas estructuras, edificios religiosos, escuelas y viviendas afectadas por este movimiento, por este terremoto de gran magnitud, lo decíamos, para la escala y también para la realidad de Haití, de lo que son las construcciones, de cómo es ese país altamente pobre. Entonces, claro, vamos a tener que ir recibiendo nuevas informaciones, actualizando lo que allá está ocurriendo. 8 de la mañana con 29 minutos de Chile habría sido el registro de este terremoto. Correcto, a eso de las 8 de la mañana se registró este sismo, y claro, debido a, obviamente, las imágenes que estamos viendo, lo más seguro es que existan víctimas fatales. Lo cierto es que oficialmente aún no se ha confirmado. Sí se han reportado daños estructurales importantes en esa parte del mundo, en Haití. Así que de todas maneras, como les comentaba, vamos a estar muy atentos a esta noticia que, como les decíamos, está en completo desarrollo. Ya se emitió una alerta de tsunami para las costas en Haití. Descartado entonces el tsunami para las costas de nuestro país. Recordemos también que tanto Haití como República Dominicana forman parte de la misma isla, ¿no es cierto? Una isla dividida en dos por la frontera. Por lo tanto, esto también, sin duda, que repercute en República Dominicana, donde se sintió también este fuertísimo sismo de 7.2 y con muy poca profundidad, el hipocentro, ¿no es cierto? Apenas 10 kilómetros de profundidad, y eso hace que, por supuesto, el movimiento en superficie sea mucho más violento y, por lo tanto, genere un nivel de destrucción muy importante, como el que estamos viendo ya en las imágenes. En la medida en que vayan pasando los minutos, también conoceremos algunos de los efectos que ha tenido en los distintos lugares allá, tanto en Haití como en República Dominicana. Es todavía más fuerte que el terremoto que se sintió el año 2010, que ahí fue de 7, ahora son 7,2, y ya lo decíamos, se reportan preliminarmente, pero confirmado por la Protección Civil de Haití, la muerte de personas, el daño, y lo podemos ver por supuesto también en las imágenes, el daño estructural de distintos edificios religiosos, de viviendas,
Aparentemente también dicen que en una de estas iglesias habría estado celebrando una ceremonia, así que también eso por supuesto que preocupa por ver cómo están las personas que estaban dentro de ese lugar. Esa es la información entonces que tenemos, y también lo que se ha reportado es que este terremoto se sintió, o sea, en Haití completo, no hubo ciudad que no sintiera este fuerte sismo, y tal como tú lo comentabas, Chantal, este terremoto fue aún más fuerte que el registrado en el 2010, que recordemos está dentro de la lista de terremotos que ha generado más daños en las últimas décadas a nivel mundial. Así que eso es lo que le podemos informar hasta ahora. De todas maneras, vamos a estar recabando toda la información necesaria para hacérselas llegar de manera oportuna. Se están sintiendo también algunas réplicas, una bastante importante, 5.3 es lo que se informa. Por lo tanto, esto sin duda que ha seguido causando, y tal vez en algunos lugares donde ya hubo en parte destrucción de las edificaciones puede... Revisando lo que está ocurriendo en Haití, hay más de 300 muertos y más de 1.800 heridos por el devastador terremoto de 7,2 grados en la escala de Richter. Y el gobierno ha declarado emergencia nacional durante un mes, y vamos a revisar los acontecimientos en este país con nuestro corresponsal Mauricio Puero, que se encuentra con nosotros en los estudios. ¿Qué tal, Mauricio? ¿Cómo estás? Sí, recapitulamos un poco los datos de lo que ha ocurrido en Haití durante esta jornada de sábado, y es que se registraba un terremoto de 7,2 grados de magnitud en Haití y que se sentía además en las otras islas cercanas. El epicentro muy cerca de San Luis do Sul, donde se registraba este terremoto. En la parte de Haití también se sentía en los países vecinos, República Dominicana, también en la parte oriental de Cuba, puntualmente en las ciudades de Guantánamo, en Santiago de Cuba, donde los ciudadanos, los residentes salían de sus casas debido al sismo. Pero el epicentro es donde se registraba el mayor daño de lo ocurrido. Según los últimos datos de los fallecidos y de los heridos, los servicios de emergencia los sitúan en más de 300 personas. El número de lesionados de distinta magnitud, más de 1.800 personas heridas. Y esto mismo lleva a otro dato, es que la infraestructura colapsa debido a la magnitud del terremoto, y por lo tanto los heridos no tienen una infraestructura física en la que ser atendidos. Muchas carreteras, veíamos recién, colapsaron debido al terremoto, impidiendo también que lleguen los servicios de emergencia y la primera ayuda. Pero puntualmente los recintos hospitalarios colapsaban debido al alto número de lesionados. Ahora las mismas autoridades no descartan que un gran número de vecinos de haitianos se encuentren lamentablemente bajo los escombros, y de ahí la urgencia de los servicios de rescate que deban de trabajar en el lugar. Las propias autoridades, el primer ministro del país, decretaba las primeras medidas e instaba a la solidaridad entre los propios haitianos. El gobierno decidió esta mañana declarar el estado de emergencia durante un mes después de este desastre. Hacemos un llamado a la población a la solidaridad entre sí. Evitemos el pánico ante este terremoto. Claro, y es que la situación no amerita otro tipo de reacción, el pánico. Por eso es que la propia autoridad se desplazó a distintos lugares para revisar en terreno lo que ocurría. Allí, por ejemplo, una fotografía tomada por el propio primer ministro donde constata el daño puntualmente en esta iglesia. Trataba de desplazarse a otra de las localidades, pero debido a la destrucción de las propias carreteras solo pudo sobrevolar una de estas localidades para conocer el daño de la emergencia y evaluar las distintas medidas. También publicaba otra de las imágenes del daño, y aquí la carretera puntualmente que une esta parte de la península, en cierta forma, ¿no?, de Haití, donde mostramos el epicentro, de norte a sur, y esto imposibilita el desplazamiento de los servicios de rescate y la entrega de la ayuda, puesto que aquí no hay otra opción de cruzar. Queda totalmente bloqueado una de las principales carreteras, quizá la principal que unía esa zona de esta parte del país. Por otro lado, también han surgido otro tipo de reacciones en este mismo sentido, puesto que los propios médicos que ya se encontraban en el lugar, ayuda internacional, médicos cubanos que ya estaban en Haití por la situación humanitaria que sufre permanentemente el país, encontraban prestando servicios y también colaboraron ya con las primeras ayudas
para los pequeños, los heridos, y también lo reafirmaba la propia autoridad cubana. El canciller de ese país reafirmaba primero su pesar, su solidaridad, lamentar lo que ha ocurrido con los familiares, con todo el país, pero también evaluando reforzar la ayuda ya presente y también recalcando que un equipo de especialistas, de médicos ya se encuentra en el lugar trabajando, porque estaban antes en el propio Haití. La ayuda internacional se ha explicitado también a través de tweets, como se suele hacer, con anuncios y también con solidaridad. Desde México expresaban su pesar por lo ocurrido y que estaban coordinando las primeras labores para entregar la ayuda humanitaria a Haití. El país vecino, Estados Unidos, Joe Biden fue de los primeros en anunciar un plan de ayuda para Haití. Otros países también explicitaban esta misma solidaridad. Así, por ejemplo, desde Perú, el presidente recién asumido también expresaba su solidaridad y estarían atentos para brindar la ayuda, el apoyo necesario. También desde Venezuela, desde Colombia se explicitaba este mismo sentido de solidaridad. Desde Colombia incluso hacían el anuncio que están trabajando para poder desplegar sus tropas, sus fuerzas armadas, ¿cierto?, para poder ayudar en el trabajo de búsqueda y de rescate de aquellas personas que, como decíamos, lamentablemente podrían encontrarse bajo los escombros. Se trata de una crisis internacional y como tal, Naciones Unidas también se ha expresado, también ha explicitado que está dispuesto a apoyar a este país durante esta emergencia para su reconstrucción. Una reconstrucción que no ha llegado, puesto que desde el 2010, recordar, ha ocurrido otro terremoto con graves efectos. El de ahora fue de 7,2 grados en la escala de Richter. El del 2010 también tuvo esta misma magnitud. Los residentes incluso son capaces de evocarlo y compararlos. El 12 de enero de 2010 ocurrió un terremoto de magnitud 7.4 en Haití y ocasionó muchos problemas al país. Y todavía recordamos este problema que no hay ningún resultado de parte de las autoridades nacionales y ahora estamos viviendo ¿cómo decirlo?, un caso muy grave como eso. Es una situación penible que estamos viviendo. No ha habido resultados de cambios desde el 2010 y por lo mismo que se temen que ahora los efectos del terremoto podrían ser similares. ¿Qué ocurrió en ese año? Más de 220.000 muertos y millones de desplazados producto de la propia destrucción de la infraestructura. 220.000 muertos. Actualmente estamos hablando de más de 300 fallecidos producto del terremoto actual. Y es el dato más alarmante, porque no ha habido modificaciones en la infraestructura, no ha habido correcciones en ese sistema, tampoco en el hospitalario, en el de los servicios de emergencia. Mucho depende ahora de la ayuda internacional para que este tipo de situaciones se pueda reparar rápidamente y así evitar lo que se ha repetido lamentablemente, y es que el 2018 también ocurrió un terremoto con devastadoras consecuencias. Lamentable, la ayuda es urgente, así lo han anunciado los países, ahora resta concretarlo a la brevedad. Exactamente, Mauricio. Vamos a estar atentos al desarrollo de esta noticia. Nosotros continuamos con más porque hemos conversado con el jefe del Servicio Sismológico Nacional de México. Se trata de Arturo Iglesias Mendoza. Él asegura que cada vez son más las víctimas por este tipo de fenómenos y que esto está relacionado con el aumento de la población en estas zonas de riesgo.